Buenas tardes. Am, lo que vamos a hablar hoy es el ciclo de las políticas públicas y sus etapas. Bueno, esta consta de 6 etapas, de la cual la primera es la incorporación de los temas a la agenda pública. Eh, bueno, la incorporación de una cierta temática como parte de una política pública requiere de un proceso previo el haber sido socialmente problematizada. Esto pudo haber sido desde arriba, que es el gobierno nacional o regional, mediante alguna iniciativa del presidente, algún ministro o intendente, alguna agencia de gobierno, o desde abajo, a través de la presión o demanda de distintos actores sociales, políticos, económicos, o la opinión pública, entre otros factores. Esto es lo que se le conoce como agenda setting, y la definición de este es como el proceso mediante el cual distintas problemáticas se visibilizan en el espacio público, llamando o perdiendo el interés y preocupación tanto de las autoridades, del gobierno, como de la ciudadanía. En términos prácticos, hace referencia a la lista de temas o problemáticas a las cuales las autoridades del gobierno prestan atención en un momento dado. Otra cosa aparte es que en la medida en que exista un conjunto de preocupaciones sociales y culturalmente compartidas por amplios segmentos de la sociedad, se felicita la incorporación de tales problemáticas a esta agenda, y en la forma en que una determinada problemática entre en la agenda pública condiciona el tipo de soluciones que serán desarrolladas para resolver dicho problema. Los grupos que instalen exitosamente una problemática tendrán mejores oportunidades de defender sus posibles soluciones y de manera más rápida inclusive. Muchas de las problemáticas que entran en la agenda pública en un momento dado pueden salir de ella en otro, ya que pueden dejar de ser motivo de preocupación frente a otro que surgió. Por ejemplo, la emergencia de otras nuevas que acaban de surgir o frente a la imposibilidad de darles una solución satisfactoria. Además, si una determinada problemática no pasa a formar parte de la agenda pública, difícilmente esta podrá ser objeto de una política pública. Bueno, esta fue la primera etapa, que es la incorporación de temas en la agenda pública. La segunda es la formulación de un problema de objeto de política pública, sí, algo así. Una vez reconocida la situación e incorporada formalmente en la agenda, se genera una controversia al cómo vas a definir el problema. La formulación del problema que va a ser objeto de política pública es una parte crucial en el proceso de una elaboración de una política pública para solucionar dicho problema. Sin embargo, no se le suele dedicar o no se le da la importancia suficiente a esta etapa, ya que una cuidadosa formulación del problema inyecta una mayor eficiencia al proceso y mejora la calidad de la política pública a diseñar. Cabe mencionar que cualquier situación problemática a ser resuelta mediante políticas públicas es finalmente una construcción social, debido a que siempre dependerá de las percepciones de, de los intereses y recursos de los diferentes actores, tanto privados como públicos. Las diferentes visiones y percepciones de estos actores respecto de lo que ellos consideran constituye el problema pondrá de manifiesto distintas subproblemáticas que coexisten al interior de la situación problemática inicialmente planteada. Entre más general sea esta y más sean los actores involucrados, mayor será el número de subproblemáticas que emergen. En la etapa 3, que es la determinación de la solución del problema, requiere resolver 3 cuestiones básicas, que son la formulación de alternativas de solución, la primera, la evaluación y jerarquización de las alternativas y la selección de la alternativa a implementar.
Los pasos a considerar en esta etapa son sencillos y rápidos, se podría decir. Creo que es una de las etapas más sencillas, que es formulación de alternativas de solución. Ese es el paso 1, que es la capacidad de imaginar soluciones a un problema determinado que está muy marcado por el cómo ha sido definido el problema analíticamente. Es decir, según se define el problema de, no sé, el libro marca el problema de la drogadicción como un problema de orden público. Los drogadictos son delincuentes. Sin embargo, si se le da una perspectiva de salud, los drogadictos son enfermos. Entonces, la solución, dependiendo de la perspectiva analítica, en el primer caso sería la cárcel, mientras que para el segundo sería el hospital. Es decir, la acción va a depender de la perspectiva que se le dé al problema. El siguiente paso es la evaluación y jerarquización de las alternativas de solución. Todo problema tiene una pluralidad de soluciones. Una vez determinado el conjunto de posibles alternativas de solución frente al problema, se hace necesaria una evaluación a partir de ciertos criterios cada una de las alternativas para luego jerarquizarlas. Sí, así. Por último, el tercer paso de esta tercera etapa es la selección de la alternativa de solución a implementar. En este paso, la toma de la decisión respecto a de la alternativa de solución a implementar, como la futura política pública regional, no se encuentra en manos del equipo que realizó los 2 pasos anteriores sino que este ya es una tarea ya más del CORE, y dicho proceso es liderado por el intendente para la elaboración o el seguimiento de esta creación de esta política pública, ya que este se considera como un órgano político, por lo cual pasa a ser parte de su responsabilidad en las siguientes 3 etapas, que a continuación es mi compañera Carvente las que se los va a exponer. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los siguientes 3 puntos para el ciclo de elaboración de la política pública. El punto 4 es sobre la explicitación de la política pública. Aquí en la lectura se nos va a dividir en 4 pasos para la explicitación. El primer paso es como tal la explicitación de la política pública. En este se refiere a 3 apartados, que es enunciado, objetivos y la determinación de los indicadores a utilizar. En cuanto al enunciado, se refiere a la elaboración de enunciados en los cuales se describa la política pública, que se explique, que sea muy claro, para dar a entender cuál es el objetivo y qué problema pretende solucionar la política pública. Después prosiguen los objetivos. Estos van a hacerse en base a los enunciados que ya se tienen. Los objetivos deben de enlazarse a los enunciados. Y esos objetivos también deben de llevar metas claras. Y después de esto, pues sigue la selección de los indicadores a utilizar. Estos se dicen que, el requerimiento de estos indicadores es que tengan información estadística disponible, que deben de ser fiables, válidos, que sean medibles, que midan el grado de cambio. Y de hecho, también algo importante en esto es que todos nuestros puntos, los enunciados y los objetivos, deben de ser perfectamente acotados, delimitados, y pues en un periodo de tiempo a mediano plazo, que serían de 2 a 4 años, que es lo que marca el autor. En cuanto al segundo paso es la selección de indicadores. En esto se habla sobre indicadores de impacto producto. Lo que deben de tener estos indicadores es que midan el nivel de cambio, que sean cuantificables. Se debe de tener criterios de selección, identificación de los indicadores y una selección de los indicadores en base a las características que mencioné antes, que es que sean fiables, que tengan información disponible, que sean válidos. El paso 3 es la elaboración de una matriz de operacionalización.
Esta debe de identificar el ámbito de referencia de la política pública y en base a esto se va a hacer un vaciado del diseño en base a la matriz. Y bueno, el punto 4 es una ratificación de la política por parte de CORE. En este caso habla sobre la presentación de la propuesta, la presentación después de los pasos anteriores, y se hace una ratificación del diseño. Bueno, ahora voy a hablar del punto 5, que es la implementación y ejecución de la política pública. En este punto se tiene que es el diseño en conjunto de los proyectos o actividades que se van a llevar a cabo para la política pública en busca de resolver el problema seleccionado. Para bueno, vamos a tener que el diseño de los proyectos a llevar, pues es lo que sería la implementación, y lo que corresponde a la ejecución sería más la implantación y la puesta en marcha de los proyectos. Hay algo muy importante que se dice en la lectura, en que si las políticas públicas difieren de lo escrito a lo que se está llevando a cabo, pues es por distorsiones durante la ejecución. Y para este punto se dan 6 pasos para la elaboración de la implementación y ejecución de la política pública. En el primer paso, pues, es la identificación de las intervenciones. Aquí estamos hablando de los proyectos que se van a ejecutar y de la visualización de los proyectos que llegasen a faltar en el proceso. El paso 2 es la formulación de las carteras de proyectos. Este se refiere a proyección de objetivos, de metas, elaboración de los indicadores, que es lo que habíamos visto en el punto 4, y pues la determinación de las actividades y estimación de costos. Aquí estamos hablando de la solución como tal, de lo que sería el gasto social, la relación costo-beneficio. En el paso 3 es resguardar la coherencia de la política pública. Esta debe ser coherencia interna, coherencia externa, y pues que potencia la articulación de externa multinivel. Esta es aquí donde pues se logra diferir cuando se crea la política, cómo difiere en la ejecución. El paso 4 es la evaluación ex ante de las carteras de los proyectos. Esta es una evaluación exhaustiva de lo que se propone. El paso 6 es la ratificación de la implementación, que sería la presentación como tal de las carteras, el análisis costo-beneficio, y el paso 6 sería la evaluación multinivel y convenios, y este sería pues como tal ya poner tal cual es el proyecto, cómo se plantea o cómo se planea implementar y el costo que este tendría. Finalmente viene el punto 6, que sería seguimiento y evaluación de la política pública. En este punto ya se tiene, bueno, la formulación de la política pública, y bueno, se supone que esta debe de contribuir a la solución del problema que se determinó y se especificó anteriormente, problema principal después de la jerarquización. Y bueno, durante esta etapa de evaluación se va a ver que los objetivos se cumplan, que los resultados de la política que se está aplicando pues son los que pasan a ocupar el nivel de atención, y esta es, bueno, la última etapa del ciclo de la política pública. Y bueno, los errores aquí menciona que los errores más frecuentes se encuentran asociados al fracaso o a malos resultados de las políticas públicas, que tienen relación con los errores del diseño que pues se llegan a tener durante el proceso. Y bueno, el monitoreo para la política pública que se está planteando va a consistir en un procedimiento de seguimiento y una supervisión que permita ir analizando los cambios que va teniendo la política pública respecto al problema que se identificó al inicio. Para este también se da una serie de pasos que son bueno, el diseño del plan de monitoreo, que bueno, va a ser a quién se va a destinar la información, qué indicadores se van a utilizar de nuevo para medir el cambio o el logro de la política pública, determinar responsables, periodizar información y el contenido del registro. El paso 2 sería la recolección y procesamiento y supervisión de la información.
El paso 3 sería el análisis de la información sobre los cambios que ha llevado y al final la elaboración de los informes de los efectos de la política pública. Estos deben de ser descriptivos, comparativos y predictivos o explicativos, en el cual se vean si hubo algún error, los cambios si fueron positivos y se logró solucionar el problema del cual era el objetivo de la política pública.